Hola, ¿cómo están? Nuevamente en este programa, ¿Por qué doctor? Gracias, como siempre, al doctor Friedmanis por la posibilidad de estar en el programa. Hoy nos acompañan dos invitadas de lujo, una que ya la conocen, que es Débora, que nos acompaña todos los lunes en el programa, y tenemos otra invitada especial que va a hablar de un tema muy, muy interesante, que se llama Ángeles, y la voy a dejar que primero se presente ella, que nos cuente todo lo que hace, todo lo que va a hablar en el programa del día de hoy. Bienvenida, Ángeles, ¿cómo estás? Hola, Fiore, ¿cómo estás? Hola, Débora, ¿cómo están? Hola, Ángel. Bien, agradecida, muy agradecida por la invitación. Para mí es un placer poder compartir este tiempo con ustedes. Gracias a vos por querer participar con nosotras y, bueno, transmitirnos todos estos conocimientos de los cuales, vamos a hablar en el programa del día de hoy. Primero querés presentarte, así te conocen, saben quién sos, todo lo que haces. Bueno, mi nombre es María de los Ángeles Zárate, soy esteticista corporal, masoterapeuta, drenajista, capacitadora, docente, biodecodificadora genética, terapeuta oncológica. Soy creadora de la técnica de linfovibración, tengo una escuela, doy capacitaciones, tengo pacientes en lo que es la parte de biodecodificación y terapia motivacional, presidente de la asociación ASEAS, que es la asociación que nuclea a cosmetólogas y esteticistas y afines. Y bueno, me estoy dedicando mucho últimamente a todo lo que es más allá de lo que es la masoterapia. A mí me gusta mucho el tema del drenaje, que me apasiona. Me parece que lo que es drenaje linfático más en los momentos que estamos viviendo es impresionante. Pero en todo esto, con lo holístico y lo que es la decodificación, que es el tema que vamos a tocar hoy. Así que bueno, un placer poder compartirlo. Buenísimo, así es. Bueno, gracias de mi parte también por participar y por compartir este momento con nosotras. Y ahora, digamos, como para hacerte las preguntas, porque estamos ansiosas por preguntarte de todo un poco, ¿nos podés decir qué es la terapia holística? De la terapia holística se está hablando muchísimo ahora. Yo igualmente preparé un power para que ustedes lo puedan ver. Y bueno, holos viene del griego y significa todo, es un todo, ¿no? Es como nosotros vamos transmitiendo estas terapias de una manera donde el paciente se lo pueda ver como un universo. Todos nosotros, yo siempre digo que somos un universo, somos únicos e irrepetibles, por lo tanto somos un universo. Y lo que da a entender esta terapia, que es antiquísima, Aristóteles ya hablaba de ella, es que teníamos que tratarnos como realmente lo que somos, en nuestra integridad. Al principio se empezó a hablar mucho, hace un par de años atrás, no tantos, 3 o 4 años, de lo que era la epigenética, y la epigenética lo que provocaban cada uno de los pacientes. Después es como que la epigenética se dejó de hablar tanto, que esto no significa que no tenga la importancia que tiene que tener, porque la epigenética también habla de un todo, se habla de lo que es lo que provoca todo lo que está fuera de nosotros, fuera de la genética, pero que también interviene en ella. O sea que también terminaría siendo como un todo. Lo holístico va un poquito más, pero si ustedes quieren, yo comparto un power que yo les preparé para que se entienda mejor de qué estamos hablando. Perfecto. Dale, perfecto. Sí, sí. A ver, vamos a ver si yo... Ahí se está viendo perfecto, ¿eh? ¿Ahí se está viendo? Sí. Bárbaro. Entonces,
Acá vamos a hablar de esto, de lo que estábamos hablando recién, de lo que es la holística, lo holístico que todo el mundo quiere saber qué es, porque todos hablamos en algún momento del holístico, pero no sabemos muchas veces exactamente de qué se trata. Como les decía, viene del griego, holos, que significa todo, y esta postura sostiene que los sistemas físicos, biológicos, sociales, mentales, etcétera, por eso recién hacía mención a lo que era la epigenética, todas estas propiedades deben ser analizadas en conjunto y no solo a través de las partes que lo componen. O sea, cuando nosotros tratamos a un paciente, sería tratarlo en un todo, como veníamos hablando. Una visión holística, primero, la totalidad del sistema problema, o sea, es lo que trata, que sus partes integrales. Como para darles un ejemplo, un médico holístico lo que hace es trabajar sobre el paciente, sobre todos sus sistemas, y no sobre un órgano afectado. ¿Sí? Simplemente, o sea, no que un paciente va, simplemente un dolor de espalda, bueno, trato ese dolor de espalda. Es fijarse, interiorizarse en el paciente. ¿Qué más puede haber? ¿Cómo puedo integrar todo el conjunto de persona que viene con este ser humano para poder solucionar este dolor? La posición es metodológica, o sea, es un método que se usa, y se dice que es epistemológica también, porque obviamente lo que estamos haciendo es lo que acabamos de decir, integrar todos estos sistemas para poder tratar un paciente. Por eso se habla tanto hoy de lo que es la holística, o sea, un todo. Nosotros vamos a tener en cuenta en un paciente lo que es la parte espiritual, lo que es la parte social, el físico, todo el físico, qué es lo que duele, qué es lo que molesta en este paciente, en esa dolencia, en esa afección, patología que puede llegar, y lo subjetivo. ¿Sí? Con esto hacemos todo un conjunto y podemos trabajar con el paciente de esta manera en la cual se está hablando tanto ahora, o integral, como le dicen muchos, u holístico, porque también se está usando mucho la palabra integral, pero que tiene que ver con lo holístico. Algo que dice integral es un todo, estoy integrando todas las partes de este ser humano que yo tengo que estar tratando. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, sí, perfectamente. Hoy estamos muchísimo trabajando con esto, no solamente gracias a Dios, ¿no? Y a los conocimientos que hay, porque todo esto también está comprobado científicamente. No es que lo estamos hablando nosotros simplemente. Gracias a Dios estas son terapias donde se está comprobando científicamente que se hacía. Antes se hablaba de la epigenética hasta que la ciencia dijo que realmente la epigenética tenía un gran valor en todo lo que era la salud de un paciente. Después se hablaba del holístico, que tiene que ver con esto, y también se comprobó científicamente que una persona es afectada en su espiritualidad, con su vida social, la cultura. No se olviden que nosotros venimos de diferentes culturas, pero cada cultura también provoca en la persona emociones diferentes, cómo nos ven socialmente. El físico, lo que es en este dibujito, no habla solamente de un dolor físico, sino del físico, porque el físico lamentablemente también nos pesa mucho en nuestra vida social, y en muchos lugares también depende mucho de nuestros trabajos, de lo que estamos haciendo. Esto permanentemente lo estamos viendo. Hay una lucha constante hoy por hoy en lo que es el físico, ¿no? Estamos hablando de la obesidad, de tener el físico que uno tiene, de las tallas, y eso también provoca emocionalmente a una persona poder llegar a una dolencia o una patología, incluso hasta trastornos psicológicos. Y todo lo subjetivo, todo lo que está alrededor, que era lo que hablábamos recién. Entonces, hoy se tratan con muchas terapias. Hay masajes holísticos, hay una, por ejemplo, hay una terapia sacrocraneal, que es una terapia holística. ¿Cómo trabajamos nosotros de lo que es integrar lo holístico en nuestra profesión? Porque también es interesante saberlo, ¿no? Yo Nosotros justo te iba a preguntar,
porque bueno, vos habías, cuando arrancaste habías preguntado justo, bueno, habías comentado el tema del traumatólogo, ¿no? Por ahí el tema de no sé, de algún dolor de espalda, cómo lo trabaja. Nosotras, en nuestra profesión, ¿cómo integramos todo esto que estás contando, que está buenísimo, pero cómo hacemos para integrarlo a la parte estética? Claro. Es la gran pregunta. Es la gran pregunta. En la parte del holístico, nosotros, era lo que yo te comentaba, hay muchas terapias. Hoy por hoy, por ejemplo, hay muchos masajes holísticos, hay muchas terapias holísticas. Yo hablo de la sacrocranial porque es una terapia para mí entender que tiene mucho que ver con la integridad del paciente. Es una de las terapias que tiene que ver con la integridad del paciente. La idea es poder llevar, nosotros sabemos que si nosotros llevamos a un paciente a un estado de relax, estamos provocando que estas hormonas que liberan nuestra mente puedan hacer que llegue a este estado de relajación completa, y cuando llegamos a este estado de relajación completa, ¿qué hace el organismo? Trabaja de diferente manera. ¿Sí? Yo siempre le digo a mis alumnos, ustedes piensen como si estuviesen trabajando. Nosotras ahora estamos acá muy agradables, charlando, pero si nosotras tres estuviésemos bajo presión, no estaría saliendo de la misma manera. No lo estaríamos disfrutando esto. Con el organismo pasa exactamente lo mismo. Si nosotros tenemos una emoción o estamos pasando por un momento de estrés muy grande, el organismo también se estresa y va a llegar un momento donde van a aparecer todas estas cosas que estamos hablando, ¿no? Donde puede aparecer el dolor de espalda, por ejemplo. En la parte física, adiposidad localizada, estética, perdón, adiposidad localizada. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Vamos a trabajar siempre con el paciente tratando de llegar a un punto de relajación. Cuando yo llego al punto de relajación, estoy logrando el equilibrio en todo el organismo. Cuando logro el equilibrio en todo el organismo, mi mente también se relaja y llego al equilibrio que vemos acá. ¿Sí? ¿Qué pasa en estética? Porque a veces los alumnos me preguntan, pero en estética, yo tengo que hacer un masaje reductor, por ejemplo, o PF, celulitis, o las chicas que se dedican más a lo que es cosmetología, ¿no? Un acné, una rosácea, que es lo que más se ven. Yo lo que siempre les aconsejo es terminar con un buen masaje relajante o sedativo. O si alguno conoce algún otro tipo de terapias que pueden ser holísticas, como la que yo dije recién, el masaje sacrocranial, es indispensable trabajarlo en cada uno de los tratamientos. No interesa, no importa si somos masoterapeutas, esteticistas o cosmetólogos. Lo que importa es lo que nosotros brindamos. ¿Sí? Yo estoy segura que si yo uso la sinergia con este tipo de terapias en lo que es un tratamiento, un protocolo específico de estética o masoterapia, usando la sinergia con estos, voy a lograr un mejor resultado. Siempre. Siempre voy a lograr un mejor resultado. Por eso también es importante, nosotros lo que tenemos que hacer, que yo siempre le recalco también a mis alumnos, es una anamnesis emocional del paciente. No solamente lo que nosotros estamos acostumbrados, sino preguntarle, sin llegar, obviamente, a la curiosidad o traspasar la confianza del paciente, pero sí saber en qué punto está parado en este momento. Está pasando un momento de estrés, observarlo, escucharlo, saber de lo que nos está hablando. Entonces, hay muchas otras terapias, vamos a hablar también de la decodificación o biodecodificación, que también se está hablando mucho ahora. Sí, pero en lo que es lo holístico, para poder entenderlo, tenemos que entender qué es eso, es tratar a un paciente desde un todo, y que nosotros podemos usar esta sinergia absolutamente en todos los tratamientos. Estética, ¿saben qué significa estética? ¿No? Estética significa sensibilidad. Viene del latín y significa sensibilidad. Algo que pocos saben. Siempre la estética se ve desde una manera más frívola, ¿no? Nosotras no, porque trabajamos y sabemos el trabajo que hacemos. Y sabemos que le ponemos todo el amor y que tratamos de que el paciente esté en sus condiciones no solamente físicas, sino también emocionales, porque
tiene que venir a tomarse su tiempo con nosotras. Vienen a nuestro gabinete, se toman un tiempito para quedar más lindas o para mejorar o porque les gusta. Pero la gente, cuando uno habla de la estética en general, piensa que es algo muy frívolo, y en realidad estética significa sensibilidad. Qué increíble cuando yo empecé a entrar en el mundo del holístico y después me dediqué a la decodificación y después a otro tipo de terapias, entendí por qué iban tan de la mano. Sin saber, yo como ustedes también, que estética significaba sensibilidad. Entonces es increíble cuando uno puede llegar a entender a lo que se dedica, entender todo esto. Por algo viene un paciente, por algo quiere mejorar su aspecto, por algo tiene acné, por algo algún dolor de espalda. Entonces esa sensibilidad que tenemos que tener nosotras como esteticistas también nos ayuda a provocar el mejor resultado para ellas. No solo desde lo que es físico o con la patología o dolencia o la problemática que ellos vienen, sino también desde todo su ser. Desde que puedan salir, yo siempre digo, no hay más lindo que un paciente te diga, en lo que es masoterapia, por ejemplo, pude dormir. La verdad, pude dormir. Hacía meses que no dormía. No sé, no tengo más las personas que sufren de acúfenos, el ruidito en los oídos, no tengo más acúfenos. Es increíble y no sabes cómo puedo descansar. No sabes lo que bien que me hace acá. La verdad que vine a terminar con no sé, con un APF, pero yo llego a mi casa y me siento mejor las piernas y eso me lleva a poder dormir mejor. Claro. Si nosotros usamos este tipo de terapias, por ejemplo, este tipo de masajes relajantes, sacrocraneal, hay masaje holístico también para hacer, nosotros estamos dando el doble del resultado que ellos vienen a buscar en realidad. Porque nunca nos pidieron que querían dormir, a menos que sea otro tipo de patología, pero en lo que es estética nunca vienen y nos dicen, la verdad que no duermo. ¿Sí? Claro, que lo cuenten porque, bueno, nos ponemos a charlar y lo cuentan, pero si no, no, es cierto. Claro. Y es una manera de poder trabajar y poder dar. Yo siempre digo que si hay una profesión real donde se da y se recibe justamente los que trabajamos con las manos. Porque nosotras desde lo que seamos, esteticistas, masoterapeutas, cosmetólogas, estamos trabajando con las manos, con el tacto. Estamos dando y recibiendo energía permanentemente. Somos dos planetas que nos juntamos dentro de un gabinete. Dos universos diferentes que nos juntamos dentro de un gabinete con energías diferentes, con cuestiones diferentes, con trastornos diferentes, con un día diferente muchas veces, porque hasta tenemos un día diferente, pero que si le buscamos esta maravilla que nos regala esta profesión a la que nos dedicamos, podemos hacer grandes cosas unificándolas con este tipo de terapias. Es verdad. Ángeles, te hago una consulta. Vos mencionaste anteriormente lo de decodificación. Sí. ¿Qué es? Bueno, ahí les hago otro videíto para lo que es la decodificación, que tiene mucho que ver con lo holístico también. Porque yo considero que también es como que va de la mano con lo holístico. También estamos hablando de un todo. Si nosotros vemos que estamos hablando y vemos este dibujito que habla de lo que es la espiritualidad, lo que es lo social, lo físico, lo subjetivo, estamos hablando de que cuando no estamos en equilibrio con alguna de todas estas cosas, es porque hay una emoción en alguna parte del cuerpo que está generada por lo espiritual, por lo social, por lo físico, por lo subjetivo, como uno lo quiera llamar. Pero se genera por una emoción. Y ahí entra lo que es la decodificación. ¿Sí? Bien. Entonces, voy a dejar de compartir y les voy a... Genial. Ahí está. A ver, es muy interesante si uno se pone a pensar
cada una de estas terapias son un eslabón una de otra. Y ahí entendemos cómo nuestra profesión es un eslabón en este tipo de terapias. Cuando nos ponemos a profundizar en todo esto, ahí podemos entender hasta dónde llegamos nosotros con este tipo de terapia, mejor dicho, con nuestra profesión, hasta dónde podemos llegar. Y que a veces no lo entendemos. Sí, es verdad. A veces nos enojamos nosotras cuando los pacientes dicen, bueno, pero es esteticista, bueno, pero es cosmetóloga. Yo he escuchado, soy cosmetóloga, pero me dediqué mucho yo a lo que es la parte corporal. No por nada, pero me dediqué mucho a lo que es la parte corporal. Entonces lo he escuchado muchas veces que lo dicen. Y a veces ni nosotras tenemos en cuenta lo importante que es. Tal cual. Ángel, antes de que compartas el videíto, nosotros tenemos que ir ahora a una breve pausa. Así que si querés, todo este tema, que es lo que te preguntó Débora recién, lo vemos en el segundo bloque, ¿te parece? Así después nos estamos interrumpiendo con el videíto y podemos arrancar todo de cero el tema que estabas mencionando. ¿Cómo no? Bueno, sí. Entonces vamos ahora a una pausa y enseguida seguimos con todo este tema que la verdad súper, súper interesante. Ya volvemos. Para comer bien rico, Drugstore Apetito. Avellaneda 2126, San Martín. Abierto las 24 horas. Farmacia del Progreso. Atendemos todas las obras sociales. Frente al Hospital Diego Thompson. Farmacia del Progreso. Teléfono 4755-0831. ¿Querés producir tu propio programa? Acá tenemos tu espacio. Comunicate por WhatsApp al 11 32 33 0101. Te brindamos el lugar para que cómodamente armes y produzcas tu programa. IDE, Instituto de Diagnóstico por Imágenes. Dr. Alejandro Zanillo. IDE, Instituto de Diagnóstico por Imágenes. 18 de diciembre 2071, San Martín. Bueno, ¿cómo están?
Seguimos nuevamente en el programa ¿Por qué doctor? Después de la pausa publicitaria, donde nos habíamos quedado en un tema muy, muy lindo y muy interesante. Así que, bueno, Debbie, no sé si querés hacer la misma pregunta con la cual nos quedamos antes de ir a la pausa. Sí, sí, tenemos un montón más, pero bueno, vamos a ver si llegamos con el horario. Pero queríamos saber, Ángeles, qué es la decodificación, que nos quedamos intrigados. Bueno, era lo que hablando del holístico, que estábamos hablando recién, la decodificación, decodificar es sacar el código D, ¿no? De lo que sea, porque a veces hablamos mucho, y escuchamos también mucho, así como lo holístico, lo que es la decodificación o biodecodificación. Hay muchas biodecodificación. Yo soy biodecodificadora genética, estudié en la Facultad de la UAI, entonces es como que estamos haciendo de la parte genética, pero hay biodecodificaciones emocionales, hay un montón. En realidad la biodecodificación nace a raíz del doctor Hammer, no sé si ustedes lo habrán escuchado nombrar o si lo escucharon nombrar. Lo que él aseguraba en su momento es que nos enfermábamos por una emoción. Cada emoción entonces se identificaba con una enfermedad. ¿Por qué suceden estas cosas? Nosotros, el ser humano, está creado para sobrevivir, para protegerse. Venimos haciendo esto, pero ¿cómo hace nuestro organismo para saber cómo tenemos que sobrevivir y a qué tenemos que sobrevivir? Porque el que manda absolutamente todo en nuestra cajita es el cerebro. De ahí parten las emociones. Nosotros sentimos las emociones, ¿por qué? Porque el cuerpo se pone alerta a, por ejemplo, tenemos hambre, esto de sentir el hambre y nos llega a poner muchas veces ansiosos, nerviosos, mucha gente empieza a tener sueños, se descompone. Esto es una alerta que se le da al cerebro y el físico, el organismo reacciona a esa alerta que el cerebro está dando. Pasa lo mismo con todas y cada una de las emociones. A medida que nosotros nos vamos gestando, genéticamente lo que van habiendo son capas embrionarias. Las capas embrionarias, según qué capa embrionaria, se van formando nuestros órganos. Tenemos la primera capa, la segunda capa, la tercera capa, entonces en cada capa embrionaria se van formando distintos órganos. Y esos órganos nos sirven para sobrevivir de lo que sea. También tenemos organismos, o sistemas, mejor dicho, orgánicos, como los osteoarticulares, el linfático y el circulatorio, que son los que le dan también vida a todo lo que es nuestro organismo, todo lo que somos nosotros. Ninguna persona puede vivir sin un esqueleto, por ejemplo. No pueden vivir sin un sistema circulatorio, sin un sistema linfático, porque son junto con el sistema respiratorio y etcétera, son los que nos dan vida. Estas capas embrionarias definen cada emoción porque están definiendo también cada una de las necesidades nuestras. ¿Qué es lo que hace la decodificación? Cuando una persona tiene una enfermedad, una dolencia, una afección, alguna patología, se está defendiendo de alguna emoción, porque el cerebro no distingue qué. Yo, por ejemplo, siempre le digo a mis alumnos, yo los miro a ustedes en la computadora, pero si me empiezo a imaginar y hago la cara de costado, y yo veo, como te estoy viendo a vos, Debbie, por ejemplo, ahora de costado, en realidad mi cerebro no está distinguiendo cuál de las dos es la real. Yo lo estoy transmitiendo a mi cerebro. Lo mismo pasa con las emociones. Yo un día, no sé, me quemé. ¿Vieron cuando, este es ejemplo más claro, por ejemplo, cuando la gente dice, no me meto en el agua porque cuando era chica, porque cuando era chica casi me ahogo? Entonces, si yo veo alguna situación similar, ¿me pasa lo mismo? Claro. Esto es lo mismo. El cerebro no sabe nosotros qué realmente nos está pasando. Entonces, frente a un ahogo, frente a una situación similar, lo que hace es tener, obviamente, esa misma sensación. Nos pasa permanentemente con los miedos,
no sé, con los cambios de trabajo, con una situación, con un suceso, pero el cerebro no distingue qué es lo que nos hace sentir esa emoción, simplemente la emoción nace y él lo que hace es defenderse. Nuestro organismo se defiende ante eso que no sabe, que a lo mejor no es lo mismo, pero sí la sensación es la misma, la emoción es exactamente la misma. Entonces lo que hago es esto. ¿Qué hace la decodificación? Une justamente estas dolencias, estas patologías, estas afecciones con una emoción. Entonces lo que ayuda a la decodificación en el paciente es justamente tratar esa emoción para que cuando vuelva a aparecer no sea de la misma manera, sepa cómo manejarlo, no directamente lo tenga que hacer su organismo tratándose de defender. ¿Bien? Eso es lo que básicamente hace la decodificación. Yo igualmente les decía, les puse un power para que vayamos viendo un poquito más. Buenísimo. Vamos a ver. Ahí me dice que se habilitó. El anfitrión inhabilitó, me dice. Debo. Ahora sí. ¿Ahora sí? Mira. Bárbaro. Entonces vamos a ver qué es la decodificación, ¿sí? O la biodecodificación, como lo pueden tratar muchos. ¿Por qué pongo decodificación? Porque en realidad la idea, lo que nosotras estamos hablando, más allá de entender lo que es cómo se puede usar la decodificación en lo que es estética y masoterapia, cómo nosotros podemos hacer esa sinergia. No vamos a ser biodecodificadores, a menos que uno lo quiera hacer. Yo estoy haciendo un año más, pero porque me interesó en otras cosas profundizar un poquito más. Pero no todos van a ser biodecodificadores, pero sí se puede decodificar desde dónde viene esto, esta emoción y esta enfermedad. Me olvidé, chicas, que Ahí está. de compartir. Ahora se ve mejor, ¿no? Sí, perfecto. Entonces era lo que yo les comentaba. ¿Cuál sería la definición? Modificar creencias individuales generadas de manera inconsciente. ¿Por qué son generadas de manera inconsciente? Más allá de lo que dijimos recién. Porque también nuestras culturas, nuestras creencias, nuestra educación y todo lo que nosotras llamaríamos profesionalmente hablando epigenética, hacen de que de una manera inconsciente nosotras tengamos arraigadas un montón de sensaciones o límites, agentes limitantes, por ejemplo, costumbres que pueden llegar a ser que cuando eso no suceda como supuestamente tiene que suceder, esta tranquilidad emocional que tenemos que lograr pase a ser un estrés, un caos emocional. Y ahí se genera una enfermedad, ahí se genera una emoción muy fuerte, donde yo no la puedo controlar, y se genera una enfermedad o una dolencia. Entonces lo que busca es modificar esto, logrando una tranquilidad emocional. ¿Por qué? Porque es lo que venimos diciendo. Las emociones son las enfermedades, las dolencias y las afecciones. Simplemente porque nuestro cuerpo se está defendiendo, no es por otra cosa. A veces la gente cree y dice, bueno, no sé, le dice a una persona, es tan miedoso, no sé si ustedes lo habrán escuchado nombrar, por ahí en los chicos, es tan miedoso, a todo le tiene miedo. Pero es algo que generó en esa criatura ese miedo, por ejemplo, o nos puede llegar a generar a nosotros después de grandes el miedo, ¿no? Limitaciones. Yo soy una persona, por ejemplo, que le tengo pánico al agua, pero mi mamá de chica me comió la cabeza diciéndome que no me metiera en una pileta porque me podía ahogar. Lógicamente, que llego hasta la bañera nada más, más de eso no me des. Y sí, ¿no? Ahí estamos hablando de un agente limitante. Bien. Una persona que ante cualquier situación se ahoga, y por ahí empezamos a hablar, no digo que vuelvo a repetir, que se entienda, yo aparte de lo que es mi profesión, soy también biodecodificadora y terapeuta emocional, entonces lo uso con pacientes, no uso la misma biodecodificación en mis tratamientos, pero cuando uso con pacientes a veces llegamos a la conclusión, pacientes ya mayores, donde en realidad un suceso se provocó cuando tenían 2 o 3 años.
Y en el transcurso de su vida, cuando hay situaciones similares, vuelve a hacer ese proceso. Por ejemplo, una crisis asmática. Por ejemplo, que estamos hablando del ahogo, ¿no? Por ejemplo, no sé, un ataque de hígado. A lo que nosotras nos podemos ir. Yo les preparé igual una partecita de lo que es el curso que doy de decodificación en estética y masoterapia para que se entienda mejor. Pero una persona que viene permanentemente con dolor de ciático, ¿por qué lo causa? Y es lo que hablamos, lo que se verbaliza, lo que no se verbaliza, se somatiza. Somatizar viene de someter. Eso es somatizar. Cuando uno dice somatiza, por ejemplo, y no, somatiza enfermedades todo el tiempo, o somatiza cada cosa que le pasó. ¿Por qué? Porque está sometido a esa sensación. Eso es somatizar. La persona que somatiza se somete. Entonces, lo que no verbalizamos, lo que nosotros no podemos expresar, lo que no podemos decir muchas veces, porque aparte muchas veces nos confundimos, porque no entendemos, se somatiza. El cuerpo lo toma, lo somatiza, pero nos hace ver. El cuerpo siempre nos hace ver. Esta frase famosa, el cuerpo habla, chicas, Sí. Sí. es exactamente eso. Entonces, de ahí viene la biodecodificación. Pero nosotros, ¿cómo podemos hacer? Voy a dejar de compartirlo. ¿Cómo podemos hacer para poder llevarlo a nuestro gabinete, sin ser biodecodificadoras? Claro, claro. ¿No? Y ¿cómo lo complementamos? Exacto, complementarlo. Primero hay algo muy importante en lo que es la decodificación y la biodecodificación cuando uno comienza en este mundo maravilloso, que es que tiene la propiedad de que todas las personas que llegan son un espejo nuestro. A mí siempre me preocupaba mucho, porque yo siempre escuchaba hablar a todas las colegas, todos los colegas, siempre de lo que nosotras tenemos que dar como profesionales. Y parece que uno hubiese nacido profesional, no es otra cosa. No es ser humano, no es mujer u hombre, no es mamá, no es esposo, no es amiga, no es hija, no es madre, no es nada. Es profesional. Nosotros tenemos que entregar todo, no sé, cual Juana de Arco y morir quemadas en la hoguera, pero lo importante es entregar. Como si nosotros no nos pasaran, lo que yo decía en el bloque anterior, no pasáramos por situaciones, o este gran universo que somos, no tuviese sus días y sus emociones, y sus problemas, y sus cosas. La biodecodificación lo que te lleva, o la decodificación lo que te lleva es entender estas emociones que nosotras también tenemos, y que muchas veces no nos damos cuenta, y que sin querer llegó un paciente y es nuestro espejo. Para eso también nos sirve la decodificación, porque cuando podemos entender lo que está pasando este paciente, muchas veces podemos entender lo que nos está pasando a nosotros. Y en ese ida y vuelta se provoca esa reciprocidad de energía y de sanación. Yo siempre digo que nosotras sanamos sanando, siempre. Esto es algo que es increíble cómo lo hacemos. Nosotras podemos tener un mal día, pero solucionamos un problema, o no sé si no solamente solucionarlo, ¿no? Pero a paliarlo, acompañar el problema, y a nosotros ya nos generó felicidad. Sí. Hicimos algo por esa persona. Entonces yo siempre digo, nuestra profesión es tan buena que es sanar sanando permanentemente. Cuando encontramos la decodificación, o cuando la podemos entender, entendemos que realmente sanamos sanando. Es hermoso, yo en el curso que lo doy con una biodecodificadora genética, yo la busqué a ella para poder yo especificar bien cada una de las patologías, porque ella no entendía nada de lo que era la estética y la masoterapia, pobre, es muy buena como decodificadora, entonces nos hicimos ahí claro, hicimos un gran equipo. Pero al principio explicamos todo lo que nosotros hacemos con las manos, esta energía que tanto se habla y que a veces no se entiende mucho. Y realmente ahí podemos entender un montón de cosas. Pero les voy a contar, yo recién les decía, como por ejemplo, las masoterapeutas, que llega, es muy normal en nuestro gabinete, son
la parte ciática. Y que nosotras también muchas veces sufrimos mucho del ciático. Y siempre, por ejemplo, le echamos la culpa solo a las posturas, a un mal ejercicio, solamente a eso. Y ahora vamos a ver un poquito y quizás se pueda explicar un poquito mejor lo que les quiero comentar. Voy a compartir de nuevo. Y, a ver, vamos a ver, ¿dónde lo tenemos? Acá. Entonces yo les digo, ¿qué es la ciática? El dolor de ciático se irradia desde los glúteos, bajando por la pierna, y puede viajar incluso hasta los pies y los dedos de los pies, ¿no? Eso, si nosotros lo hablamos, estamos hablando biológicamente cómo se manifiesta un ciático. Por eso les digo, yo siempre cuando doy el curso de decodificación en estética y masoterapia, siempre lo primero que hacemos es explicar absolutamente todo la patología que vamos a ver, o la parte o el órgano del cuerpo que nosotros vamos a ver. Bien, el nervio ciático empieza en la parte lumbar, como hablábamos recién. El dolor puede ir, se manifiesta casi siempre en una pierna. Yo lo hago un poquito más rápido por el tiempo, más que nada, chicas. Se manifiesta casi siempre en la pierna. Hay que ver qué pierna, si es la pierna derecha, si es la pierna izquierda, ¿sí? Si mi pierna derecha está afectada, yo lo que tengo que ver es qué parte de mi ser me está diciendo o me está dando miedo a carecer de dinero, de no poder hacer frente, por ejemplo, a las responsabilidades que a mí me respectan. ¿Sí? Entonces, si yo sé esto como profesional, entiendo que si una persona con el nervio ciático viene, pero su pierna derecha es la que está más afectada, puedo interpretar que lo que le está pasando está pasando él o ella por esta emoción. ¿Bien? Sí. Si está en la pierna izquierda, es la falta de dinero y que se puede intensificar con un sentimiento de no poder darlo todo. ¿Bien? No lo puedo dar todo. En el plano, a la gente que amo a mi alrededor. Entonces, ¿qué me pasa? A lo mejor no estoy bien en el trabajo, dicen que nos van a despedir, no sé cómo voy a hacer para seguir alimentando a mi familia, ¿no? Tiene que ver un montón de cosas, porque después temo que mi amor se esté afectando, me hago ilusiones con algo, creo mucho en la espiritualidad y me hago ilusiones con algo que a lo mejor no va a aparecer. Hay un montón de estas situaciones que mi paciente puede estar transitando. ¿Bien? El miedo a carecer de dinero me persigue y me vuelve ansioso, trabajo mucho, tengo grandes responsabilidades y a pesar de mis esfuerzos siento que todos son dificultades financieras. Todo lo que a mí me está pasando, estoy con una dificultad financiera. ¿Por qué es importante a veces? Nosotros, como yo les decía, no vamos a decodificar. Pero si yo entiendo que mi paciente viene con un problema del nervio ciático y su pierna izquierda está afectada y está teniendo problemas y está teniendo temor que en su parte financiera no vaya a ser suficiente para él poder darle a su familia, si estamos hablando, me está contando algo, lo que menos se me va a ocurrir decirles que la verdad que no sé si voy a llegar a fin de mes, porque no lo voy a ayudar. La decodificación lo que me sirve es saber cómo tratar al paciente, qué emoción está transitando y desde qué manera, desde mi lugar, yo lo puedo ayudar. Con una simple causa, el hablar, el diálogo. Yo si van a ser 28 años que me dedico a esta profesión, cuando yo empecé nos decían que nosotros no podíamos hablar, que nos teníamos que dedicar solamente a lo que el paciente venía a tratar. Pero no éramos psicólogos, no éramos amigos, no éramos nada. Éramos simplemente esteticistas o masoterapeutas en su defecto. Hoy nos damos cuenta que la palabra es una gran herramienta. El otro día, en la clase, una de las alumnas, habíamos tenido una clase anterior y le habíamos explicado el efecto de las palabras y habíamos hablado de otros temas.
que tenían que ver con todo lo que era la columna y la cervical, ¿no? La ciática. Entonces le comentábamos cuáles eran los pacientes que tenían ese sometimiento permanente y que quizá no podían expresarse, que muchas veces con lo que nosotros decíamos, simplemente con el decirles quédate cómodo, acá estoy para escucharte, vos si necesitas hablar, habla, simplemente la mente tomaba esa posición que ya no se sentía sometida. Perdón, chicas, sino que iba a entender que ya no había en ese lugar un sometimiento. A la clase siguiente, ella nos comenta que tenía una paciente que siempre venía y hablaba, y hablaba, y hablaba, y hablaba, y hablaba, y hablaba, y ella no podía parar de hablar, de todo hablaba, si había de supermercado, si volvía, si se bañaba. Y ella decía que en un momento la ponía muy nerviosa porque sentía que su paciente no se relajaba, que ya no sabía cómo hacer, aunque ella se callara, la paciente seguía hablando. Se acordó, entonces le dijo, cuando empezó a hablar, le dice, ay, porque yo, no sé, vos quédate tranquila, habla todo lo que quieras hablar, porque acá yo estoy para escucharte. Y si te puedo ayudar, te voy a ayudar. Se cayó y se durmió. Fue la primera vez, dice, que ella pudo trabajar como correspondía con esa paciente. Eso es lo que nos permite la decodificación. El ciático, en la biodescodificación, la definición que hay, el dolor aparece en el recorrido del nervio, como veníamos hablando hace un ratito. En lo que es la parte técnica, aparece en la tercera capa embrionaria, cuando nos estamos gestando. El conflicto es de impotencia y desvalorización en la dirección del miedo al futuro, ¿no? Tiene que ver con la agresividad, con la ira, con la rabia de una persona que puede tener este miedo al futuro. El sentido biológico es la función de impedir que la información relativa a avanzar, que pueda ir llegando libremente a sus objetivos. Entonces esto hace, ¿qué me pasa? Si yo estoy transitando, si yo, terapeuta, entiendo de decodificación y veo que mi paciente lo que tiene es este miedo a avanzar, yo no le voy a decir vos lo que tenés es miedo a avanzar, no lo voy a decodificar. Pero sí le puedo decir, mira, te doy un consejo, salí a caminar. Empecé a caminar, date dos, tres vueltas manzanas. No, pero me duele el ciático, no puedo, no, pero despacito, mira ahora cuando lo desinflamemos. ¿Qué estoy haciendo yo con esto? Inconscientemente cuando él camina está avanzando. Entonces su mente registra que él no tiene miedo. ¿Se entiende? ¿O es muy complejo? No, se entiende perfectamente. La verdad que un tema súper interesante, pero no sé si vamos a llegar con todo ya por la hora. Bueno. Vamos a tener que invitarte de vuelta para otro con este tema, porque bueno, no nos dimos cuenta del tiempo. No nos dimos cuenta, pues es un tema para avanzar. A mí lo que más me importa es que se tenga en cuenta que simplemente la decodificación, la intención de poder integrar, hacer una sinergia entre la decodificación y nuestra profesión, es poder brindarle esto, poder brindarle algo más, realmente atender a un paciente en todo lo que es su integridad y que nos vayamos conociendo nosotros también, porque así como te conté el caso del paciente, las alumnas que son todas colegas, cómo ellas pudieron entender sus afecciones y en realidad despertar sus emociones para entender qué es lo que estaba pasando. Esa es la idea de la decodificación y este tipo de terapias como la holística. Si ustedes ven, todo tiene que ver con todo, como yo decía en un principio, y es impresionante poder, yo siempre digo que Einstein decía que la cabeza era como el paracaídas, solo funciona si se abre. Entonces, creo que es eso, ¿no? Poder abrir la mente, poder hacer la sinergia y hacer de nuestra profesión realmente una profesión cada vez más digna, que es lo que estamos logrando con tantas capacitaciones, y más poderosa, porque poder entregar este tipo de herramientas es importante. Tal cual, más integral, más abarcativa, me encanta.
Muchísimas gracias. Tenemos que ir ya finalizando, pero bueno, vamos a seguir hablando del tema en el próximo programa del mes que viene. Así que muchas gracias, Ángeles, muchas gracias, Debbie, y nos vemos la próxima, si les parece. Cómo no, muchísimas gracias, chicas. Yo les quiero agradecer porque para mí realmente fue un placer compartir este momento con ustedes. Gracias. No, por favor, a vos. Gracias. Chao, chicas. Nos vemos. Chau, chau. Chao.